Bien, eh, vamos a ver es esta primera parte, un poquito lo que es introducción a un sistema coordenado, ¿no? Pero vamos a describir a la cinemática, bien claro, dice cinemática de la partícula. Ustedes van a ver a esta partícula como un punto, es decir, todo un cuerpo que ya tenga sólido, sea sólido, un bloque, lo vamos a concentrar en un punto. Ahora, desde un punto de vista, una primera parte vamos a describir como un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Ustedes van a ver que una partícula, una partícula puede describir una trayectoria y una trayectoria van a ver que es lo que recorre, ¿no? Una distancia, pero siempre vamos a ver medido respecto a un sistema coordenado. ¿Ya? Estas trayectorias también lo vamos a escribir con estas variables que ustedes van a ver, vector posición, velocidad, aceleración, bueno, hasta esos tres, y el último, el más importante, es el tiempo. Entonces yo puedo construir unas gráficas, por ejemplo, velocidad versus desplazamiento, velocidad versus en función del tiempo, ¿no? En algunas funciones. Entonces, estas gráficas las vamos a ver para construir una función de un movimiento, una trayectoria, es decir, esta trayectoria lo podemos construir a una función, una gráfica. Obviamente, esta gráfica nos puede dar se puede hacer alguna medición con algunos equipos para describir el movimiento de una partícula, no más que todo, ya sea en un sistema, ya sea de movimiento, ya sea pues rectilíneo, por ejemplo, circular, o ambos puede estar combinado. En caso que sea combinado, por ejemplo, un elemento que tenga solamente un movimiento rotacional puro, o otro elemento que pueda solo tener traslación, y un tercer elemento que a la vez puede tener rotación y traslación. Ahora, este cuerpo, elemento lo vamos a hacer más adelante, un poquito más adelante. Analizar este elemento es sencillo, traslación, a este elemento que es circular, que puede girar alrededor de su eje, rotación. Entonces, el más complejo tal vez un poquito analizar es este, ¿no? Entre este elemento, una barra. Ahora, en la cinemática, como dice la parte de la mecánica, que se encarga de estudiar el movimiento de partículas y cuerpos rígidos. Se considera las causas que producen el movimiento para relacionar los factores que causa el movimiento y el movimiento del mismo. A esta área se llama dinámica, ¿ya? Ahí lo vamos a ver con lo que es las causas que provocan dicho movimiento a estos elementos como partículas o cuerpos rígidos. Entonces veamos con una partícula, pues una esfera pequeñita, ya puedo considerar como una partícula, puedo pues una esfera, un cilindro ya no consideraría como una partícula, van a ver la forma. Ahorita por el momento consideramos como si fuese un elemento que puede estar en movimiento. O elementos cuerpos rígidos. Entonces cuerpos rígidos, barras, discos, bielas, etcétera. Entonces, al decir partícula, le llamaremos esto. Partícula es una entidad material más pequeña que contiene una cantidad infinitesimal de la materia. Eso significa, yo tengo un cuerpo, tiene masa, ocupa un volumen, ¿no? Entonces, la masa misma tiene una masa total del cuerpo. Recuerden que este es un ejemplo, tiene una masa total. Y como dice la partícula, es nada más una cantidad infinitesimal, es decir, un elemento pequeñito, un elemento diferenciable de masa, ¿ya? En algún momento se tomará como diferencial de volumen, pero por el momento nos quedamos con materia. Considera que estos cuerpos, más adelante cuerpos rígidos, consideramos que la densidad es homogénea, es decir, que la densidad de un cuerpo es homogéneo, no varía en ninguna de las funciones o en el tiempo, más considera que sea constante en el caso de los cuerpos rígidos. La mecánica es el componente de material en su medio circundante, donde actúa sistemas de fuerzas de acción, es decir, vamos a clasificar de esta manera. Nosotros en la mecánica lo podemos clasificar de esta manera. Una de las formas de clasificar, hay otros criterios de clasificar. Este es un criterio, lo vamos a dividir en dos partes, en dos ramas. Una es la que es estática y otra dinámica. Esta primera parte, ya lo han visto, es solamente cuerpos que están sometidos a fuerzas en equilibrio estático, cinético. Dinámica considera la cinemática, manejando sistemas coordenados, ¿no? Y la cinética, o mejor dicho, dinámica. Y ahí nos quedamos en la parte que es dinámica de la partícula.
dinámica de un sistema de partículas. Es decir, puedo hacer análisis a un elemento y a un conjunto de partículas. Cuando digo sistema de partículas, estas partículas interactúan entre sí mismos. Es decir, un cuerpo puede estar conectado o apoyado con respecto a otro. Y entonces es necesario conocer el movimiento en un sistema absoluto, digamos, un sistema fijo, sistema coordenado fijo, y otro que sea móvil. Entonces, en algún momento se va a combinar estos elementos. Por ejemplo, un brazo que tenga o sea, uno puede moverse respecto al otro. Y ahí vemos un poquito de estas, la dinámica del cuerpo rígido, un poquito más profundo porque es nada más el cuerpo rígido, es el conjunto o de varias partículas, ¿no? En un volumen. La dinámica del sistema de cuerpos rígidos, igual puede ser un brazo, una biela conectado. Dinámica de un medio continuo deformable. Esta parte no vamos a ver, es un poquito, y vamos a simplificar nuestro análisis solamente a cuerpos que no se van a deformar. Entonces, ustedes conociendo un poquito, como dice la mecánica, ustedes lo van a ver así de esta manera. Desde el punto de vista de estados agregados a la materia, ustedes clasifican en sólidos, líquidos y gases. Ahora pregunto, ¿cuántos estados agregados ahora existen? Ya no son 3 actualmente. ¿Cuántos son? ¿Alguien me puede responder? Este modelo es Hay el clase. ¿Cuál? plasmático y el condensado de Bose-Einstein. Ya, son 5, exacto. Eh, me vas a dar tu nombre al final para que te anote. Muy bien. Eso es, como dices, compañero, hay 2 más. Pero por el momento, para simplificar nuestro modelo, un poquito, solo vamos a ver a los sólidos, esta parte. Obviamente existen los líquidos, o más conocidos como los fluidos, y gases, ¿no? Pero aquí vamos a separar los fluidos. Ven que el fluido, usted va a llamar fluido a un elemento llamado líquido, gas, ¿no? O sea, pero nosotros vamos a separar como líquidos y gases. Ustedes van a ver que es mecánica de fluidos, igual tiene movimiento, tiene caudal, etcétera, ¿no? El caso de los gases, ustedes han visto que es un elemento compresible. Es decir, a una acción de una presión, este elemento se puede comprimir. En cambio, los sólidos, al someter, no siempre llamaremos así presión, llamamos unos esfuerzos o fuerzas sobre estos elementos, puede ocurrir 2 casos, que si yo puedo que se deforme o que este sólido sea indeformable. Entonces, nos vamos a quedar con este elemento, perdón, eh, este elemento rígidos. Cuando digo deformables, puede ser en el campo de la elasticidad o zona plástica, ¿ya? Zona elástico o zona plástica. Este elemento se ve más desde el punto de vista estático, ¿ya? Estático, deformable. En cambio, los sólidos pueden ser deformables. A estos llamaremos cuerpos rígidos, nada más. Ahora, esta estructura, yo decía, un cuerpo rígido en sus enlaces atómicos, sus enlaces, bueno, entre sus partículas, entre las distancias, son uniformes, es decir, no hay variación, ¿no? En cambio, puede ocurrir en este que sí, ¿no? Entonces, en este no vamos a tocar, no se toca mucho porque, fíjense, entrar en lo que es dinámica y colisiones. Un poquito, esta parte lo voy a ver más adelante, ustedes van a ver que va a haber como choques elásticos, acuérdense, ¿no? Ahí viene, ¿no? La elasticidad de algunos cuerpos y cuando hay un movimiento, ¿no? Una energía, esa energía, la energía total de un sistema que esté en movimiento, por ejemplo, puede transformarse en energía de deformación. Y eso entramos en lo que es zona plástica. Hasta aquí ya hemos clasificado lo que es esta parte, ¿no? Sólidos y que no sean deformables. Vamos a ver desde el punto de vista cinético, bueno, cinemático y dinámico de la partícula y para el cuerpo rígido. Son lo más importante de esto, es identificar cuándo construir una partícula. Si yo simplifico un sistema a una partícula, yo al hacer eso mi modelo estoy simplificando. Pero si yo quiero considerar más variables, quiero considerar la forma mismo del elemento, entonces poquito entraría lo que es cuerpo rígido. Este elemento es un poco más complejo, pero el análisis es más preciso que cuando hago un análisis como partícula. Haciendo un repaso, esta primera parte, veamos
más importante para un sistema coordenado, ustedes, ya sea un sistema coordenado rectangular, siempre vamos a partir de un elemento bien sencillo, que es el elemento o vector posición. Ustedes ya lo conocen, el vector, dirección, sentido, bueno, magnitud, ¿no? Tiene todo este elemento. Y lo puedo representar respecto a un sistema de referencia. En forma genérica, nosotros llamamos un vector A. Nosotros en vector posición cinemática llamaremos el vector R. Tiene un punto de inicio, punto O, ¿no? Y el sentido, vean el punto P. Y vean, puedo descomponer este vector en qué componentes. En una componente X, Y y Z. Entonces, yo a este vector, yo voy a ubicar en punto O, ubico a un observador que va a describir este punto. Este punto puede variar, ¿no? Puede ser constante, puede variar en el tiempo. Entonces, el O se va a quedar en todo instante inmóvil, es decir, quieto, o sea. Entonces, él va a describir las coordenadas, ¿no? Y R llamamos vector posición. Y X, Y, Z, sistema direccional o sistema rectángulo, ¿no? Cualquier sistema, un ejemplo. Por el momento no vamos a llamar X, Y, digamos, un sistema direccional en forma general. Y R es la distancia del punto O hacia el punto P. Y ahí está la notación. Cuando ponemos la flecha, estamos indicando el punto de origen y hasta dónde. O hacia P. Y ahí está. Nuestras coordenadas son, el vector posición tiene coordenadas X, Y y Z. Y el módulo de esta es la raíz de la suma de los cuadrados de cada componente. En este caso estamos hablando en un sistema espacial. Tiene que tener tres componentes. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado dentro de la raíz cuadrática. Ahora, veamos, si la partícula se pone en movimiento para distintos tiempos, observen eso. Va a generar, pero para un tiempo inicial T sub 0 le corresponde un vector posición. Para otro tiempo, veamos que la partícula se va a mover así de un tiempo, ¿no? De 0 mayor a 0, ¿no? T sub 1, T sub 2. Entonces, al formar cada posición, vean aquí, los vectores posiciones van a ver que el tiempo es mayor a T1, mayor a T sub 0, pero no, en el ejemplo que estoy mostrando, no siempre los vectores posiciones son iguales, es decir, son distintos. Y al decir que son distintos, puedo afirmar que el vector posición depende del tiempo, ¿ya? Será función del tiempo. Y ahí va a formar, vean esta, vamos a ver más adelante, va a formar una trayectoria. Cada posición va a generar una trayectoria. Esta partícula ya comienza a estar en movimiento. Ese desplazamiento. Ahora, si una partícula en movimiento para cualquier instante, va a generar una trayectoria. Veamos el vector de desplazamiento. Llamaremos este punto, tiene que recorrer esta longitud, no sé si ven ese arquito, pero nosotros vamos a llamar este delta R, llamamos el delta R, que es en un intervalo de tiempo. Bien, aquí llamaré T, tiempo inicial de T, y en este punto T más delta T. Y ven aquí que mi vector posición depende de ese tiempo. Ven aquí, es función de este tiempo. Entonces, delta R, llamamos vector de desplazamiento en un intervalo de tiempo. Ahora aquí esta longitud no se nota muy bien. Vean que esta longitud, esta recta es delta, es la variación de los vectores. Y ustedes que este delta, si ustedes ven como la diferencia de los vectores, vector final, vamos a ver que para un instante final, menos el vector para un instante inicial. Está, cumplimos. Aquí voy a aclarar esto. Cuando hablamos de deltas, el delta R, claro, la variación delta no es lo mismo que el delta longitud. Aquí no lo he colocado. La longitud, este arquito que ustedes ven, esa curva, llamaré delta L, es la variación de longitud. Y no son iguales en el caso de que considere la variación o intervalos. Ahora, si esto simplificara este vector
lo acercara casi al límite, ¿no? Hasta este punto. Entonces ahí yo puedo decir, si hacemos que delta t tienda a 0, entonces al delta ct solo cambiamos por el diferencial de tiempo. Es decir, para un diferencial de desplazamiento. Un poquito más pequeñito, vean este, va a ser delta r, este vector pequeñito que no se va a notar, va a ser el diferencial. Vean la dirección, este va a ir de un tiempo inicial hacia un tiempo final. Y delta r, este es el diferencial de desplazamiento, el vector desplazamiento, el diferencial del vector desplazamiento. Y ahí yo puedo afirmar que cumple lo anterior. El delta r es la variación del vector posición final menos r. Pienso como la diferencia de dos vectores. ¿Se acuerdan de eso? La definición de dos vectores. De ahí viene este término, como diferencia. Al ser este valor tan pequeñito o infinitesimal, es decir, este delta r, el módulo, es igual al módulo de la longitud de la trayectoria. Aquí sí puedo decir que sí son iguales. En aquí puedo afirmar que sí son iguales cuando son diferenciales muy pequeños. Bueno, diferencial de R es elemento bien pequeño, ¿no? Y ahí vamos a hacer la integración. Entonces colocamos la variación de R, delta T, R, que hemos visto hace anterior. Lo puedo igualar ahora recién con delta, esta definición, como la integral, ¿no? De un tiempo inicial hasta un tiempo final. Veamos el otro, el vector velocidad. Una vez definido este delta R, bueno, el diferencial, pero el diferencial delta R, ustedes cuando ya tienen ese delta R, veamos en el primer caso, el delta R hemos visto este vector, y si usted lo divide respecto al tiempo, esta unidad, esta cantidad longitudinal, o dividimos esta cantidad delta R respecto, entonces nos va a dar lo que llamamos velocidad, pero eso haciendo el análisis dimensional. Nosotros vamos a considerar este primer modelo. Veamos, el vector velocidad media, digamos así, vector velocidad media, pongo entre corchetes, no es módulo, porque eso es el vector, es igual a la variación, o no, desplazamiento, vector desplazamiento respecto al tiempo. Estoy analizando y me da, sería llamaríamos esto, al dividir entre el tiempo o el intervalo de tiempo, delta t, me da la vector velocidad media. Ver si paso al límite del delta t tiende a 0 de este vector, entonces lo único es, al hacer algo más pequeñito, nos va a dar como resultado delta r, el diferencial de vector desplazamiento respecto al tiempo, me va a dar el vector, llamamos este vector velocidad. Ahora lo correcto es decir, vector velocidad instantáneo, ¿ya? Es instantáneo. Ahora, de ustedes van a ver, este vector tan pequeñito coincide tangente, ese vector sí es tangente a la trayectoria. En cambio, este no lo va a hacer. Porque van a ver, este tiene, pues, consideras dos puntos, va a tener dos puntos tangentes, pero aquí este vector van a ver que no es tangente. Entonces, nota, el vector velocidad instantánea es paralelo al vector diferencial, pero vector desplazamiento diferencial, o llamamos el dr. El dr es paralelo al vector velocidad, y lo estamos analizando esta gráfica. Entonces, cuando hablamos vector velocidad instantáneo para el caso de momento circular, desde ahí viene a decir que es siempre tangente a la trayectoria. El vector, no, de ahí viene vector velocidad. Ahora, finalmente, ya he definido qué es el vector velocidad. Puedo definir estos vectores velocidades en un instante tiempo, estos vectores para un instante tiempo, para otro instante, su vector. Puede que el módulo mantenga, pero la dirección va variando. O en el caso, puede que estos vectores pueden variar en el tiempo, que no sean constantes, es decir, el módulo de esta vector velocidad sea constante. Bueno, aquí también podemos hacer variar también su módulo. Entonces, dirección, módulo va variando, entonces podemos decir que es
también variable en función del tiempo. Entonces, para construir una gráfica de estos vectores, llamaremos este que es el término odógrafa de movimiento. Ejemplo, veamos la definición. Una odógrafa es el lugar geométrico en el plano o en el espacio determinado por los extremos de los vectores velocidad de un punto que recorre una trayectoria cualquiera y lo trasladamos a un origen común. Es decir, tenemos esta trayectoria, este camino se llamaría el camino o trayectoria. Se define para un punto 1, se tiene su vector posición, le corresponde también su vector velocidad. 4 instante, P sub 2 tiene su vector velocidad y un punto 3 también le corresponde su velocidad. Si estos vectores B1, B sub 2, B sub 3 lo trasladamos a un punto, es decir, miren sus puntos. Este lo traslado aquí, ven aquí, el B1. Este traslado, tal como está, sentido y dirección, el vector B2. Y B3 trasladamos a un punto. Veamos que hemos unido los orígenes de cada vector y el punto origen le llamamos A. Vean aquí, al hacer el módulo y dirección y sentido, voy a generar como fuese puntos. Bien, voy a interpolar. Vean, aquí lo estamos interpolando. Me va a generar este otro camino, llamamos H. Esa función nos va a dar una función H. Ahora, más adelante vamos a ver este. Esto no es trayectoria. Este es el primero, el camino, llamamos trayectoria porque es en función del sistema coordenado. En cambio, esta curva o camino se ha generado debido a este campo de velocidades, llamaremos odógrafa. Y ahí van a ver cómo la tangente de la odógrafa es la aceleración, para ese instante, la aceleración 2 y aceleración 3. Ahorita vamos a ver la aceleración. A1 es aceleración. Igual es tangente, A1 es tangente a la odógrafa, a la curva, y ahí lo vamos a representar de esta manera. Entonces, en algún momento se va a ver este tipo de casos de problemas donde nos dan esa función y yo tengo que conocer las aceleraciones o ver si es qué trayectoria camino tiene el camino, llamaríamos H, y nos da, no, eso solamente veamos este caso como vectores y me va a dar una función. Obviamente me va a dar una función B1, si ustedes ven nos va a dar una función. Puede ser una función circular, puede ser elíptica, etcétera, ¿no? O en el espacio. Veamos el último que hemos visto, vector aceleración. Entonces, voy a resumir así. Tenemos el vector posición. Al derivar esta función, que es variable del tiempo, nos va a dar la velocidad instantánea, que es tangente a la trayectoria en este punto. Y si nuevamente la derivo, pero en este instante, si nosotros derivamos esta función, nos va a dar, a variar la velocidad con respecto al tiempo, nos genera la aceleración. Esta aceleración la llamaremos instantánea, ¿ya? Entonces se puede mostrar que A es nada más, es diferencial, bueno, es como ustedes dicen, derivada de la velocidad respecto al tiempo. Siempre y cuando la velocidad sea función del tiempo. A, vector velocidad, aceleración instantáneo, es el vector aceleración instantáneo. P es función del tiempo, entonces podemos hacer esta relación. Ahora, esta aceleración no siempre puede ser también tangente, tampoco puede ser normal vamos a ver más adelante esto, que sea normal o centrípeta esta aceleración. Esta aceleración es una aceleración total, muchos confunden como aceleración tangencial, normal. Entonces, esta aceleración considera a las dos, tangenciales y normales, llamaremos. Esta también puede salir por afuera, no siempre va a estar dentro, ¿no? Entonces, esta hay que tener mucho cuidado con esta, vamos a ver más adelante. Entonces, la aceleración instantánea o vector aceleración, ustedes pueden ver como derivada de la velocidad respecto al tiempo, pero ustedes recuerden que la velocidad es también
la derivada del vector desplazamiento con respecto al tiempo. Ustedes ven dentro de esta función, nuevamente derivamos, aplicando algo de cálculo, es como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Ahora, esa nota muy importante, eso me interesa conocer. Estoy analizando desde el punto de vista espacial, si ustedes han visto en el espacio. Y esto quiero que vean, es lo que me han marcado. El vector A es paralelo al vector, bueno, el diferencial del vector velocidad. Pero R, vean la figura, R, o sea, aquí debería introducir el vector diferenciable, B, aquí. Entonces, ahora R, ustedes si pueden fijarse, el vector posición para un instante no es paralelo a este vector ni el vector aceleración, ¿ya? Que a su vez tampoco es paralelo al vector aceleración. También podemos observar que este vector, ¿no? Vamos a ver aquí que también no es paralelo al vector velocidad. Y entonces, cuando hablamos de vectores paralelos, ¿en qué caso ustedes creen que cumple esa relación? ¿En qué caso? ¿Muy circular, muy rectilíneo? Pero vamos a ver en cuál se simplifica y cuándo es paralelo. Entonces, haga este análisis. En el caso de muy rectilíneo, el vector O va a ser el punto, el observador, ubicamos el O, el observador. Mi partícula está a una posición R, bueno, tiene una posición para ese instante, y vamos a ver, como dice el punto rectilíneo, tiene una recta, en una longitud, una línea. El vector velocidad, van a ver que está también alineado a la trayectoria. Esta aceleración también va a estar en la misma dirección de la recta, también puede ser opuesto o a favor. En este caso, vamos a decir que esté aumentando la aceleración. En este caso, sí puedo decir que el vector R es paralelo al vector velocidad instantáneo, también es paralelo al vector aceleración instantáneo. Solo en el caso. Entonces, cuando ya hemos visto estas variables, llamamos R, vector desplazamiento, pero vector desplazamiento, bueno, vamos a ver más, vector posición, pero vector posición y otro es el vector desplazamiento, ¿no? Este vector es paralelo al vector velocidad, ¿no? Y paralelo a la aceleración. Pero aquí, ambos los tres dependen del tiempo. En algún momento, para no estar usando en forma diferencial, vamos a cambiar un poquito la notación matemática. Cualquier función, ya sea beta, que depende del tiempo, ustedes decían, ¿no? Si yo derivo esta función, es decir, la derivada de beta con respecto al tiempo, es bueno esta notación, si nosotros queremos diferenciar, ¿no? Derivada de beta con respecto al tiempo. Ahora, esta derivada con respecto al tiempo, nosotros lo vamos a llamar b, esta función, y un punto arribita. Vean aquí un punto. Cuando yo coloco ese punto, no estoy diciendo vector, estoy diciendo que es la derivada de beta con respecto al tiempo. Es una derivada temporal, es decir, esta función derivamos con respecto al tiempo. Y ahí está. Si es dos puntitos, es segunda derivada de beta con respecto al tiempo. Entonces, todo lo anterior podríamos simplificar de esta manera. ¿Ya? Entonces, beta, esa es la notación. Que es cualquier función, ya sea R, P o A. Estas funciones puedo representar al introducir en un puntito. Significa derivada temporal de esa función. Ahora, si es vector, igual, tengo que poner el vector y encima del vector recién pongo el punto. Hasta ahí hemos visto esta parte. Entonces, esta es una notación que bastante se manejan. Varios textos van a ver. Para no estar haciendo toda esta función, algunos prefieren manejar el punto. Ahora, aquí volviendo a la aceleración. Hemos visto la aceleración. Ahora, si nosotros volvemos a derivar esta función, y ahí les pregunto,
¿En qué casos, ustedes siempre han escuchado, en cinemática, ¿no? La aceleración es constante, siempre han dicho, ¿no? Constante. Bueno, ustedes dicen un movimiento de 100, constante. ¿En qué casos una partícula puede tener aceleración? O, mejor dicho, cambio de aceleración. Es decir, la aceleración no es constante. Cuando tenemos un cambio del vector velocidad, Ya, muy bien, ha dicho cambio. Pero ¿qué ejemplos darías así? Un ejemplo de físico. Ahorita está bien lo que has dicho. Me vas a dar su nombre. La desaceleración de un vehículo. Ya, desaceleración. Pero tenemos que recordar que tienes que tener, ya, desaceleración. Pero igual En la desaceleración. caída de Pero un objeto, dije. Eso te ha dicho, el cambio de sentido del vector aceleración, por ejemplo. Ujú. Ese es un caso. Yo lo voy a resumir esto. Ustedes van a hacer esto, nada más, acuérdense. En caso de un motor, en el pistón, por ejemplo, ustedes están van a llamar termo. En un pistón, sí vas a ver ese cambio, es lo que decir, compañero. Cambio de sentido de la aceleración. O sea, va a ser cero, va a aumentar, va a tener una amplitud, o sea, va a cambiar. Y eso se llama movimiento armónico simple, ¿no? Creo que ustedes ya lo han visto. Ese es el caso más sencillo, movimiento armónico simple. Entonces, ahí usted ya no puede decir que la aceleración es constante, ¿ya? Entonces, el ejemplo que decía, al decir que hay cambio de aceleración, llamaríamos esto segunda aceleración, llamamos pulso o jerk. Esa es la definición. Ustedes van a ver bastante de esto. Solamente van a ver en elementos, por ejemplo, este tiene una aceleración, aumenta, desacelera, cambia de sentido, lo que ha dicho su compañero, es el ejemplo más sencillo. En esto sí. Entonces, matemáticamente, nosotros vamos a representar de esta manera, ¿no? En aplicaciones en ingeniería, desde la rapidez de operación de las máquinas, han sido creciendo. Hay mecanismos como las válvulas, por ejemplo, esto es válvulas de admisión, válvulas de escape, motores. Veamos solamente el análisis en este caso del pistón, debido a que R, 3 puntos, es el vector, llamamos así. La segunda aceleración representa los cambios de aceleración, dice. Ahí está, representa los cambios de aceleración. ¿Qué decir cambios con respecto al tiempo, no? Entonces representa la razón de la variación de la fuerza resultante responsable de esta aceleración. Esto más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué es este cambio, no? Este cambio debido a una fuerza resultante, ¿no? Y la fuerza resultante, en general, ustedes han visto en un pistón, van a ver esto, es el gas que genera trabajo sobre el pistón. Entonces hacen que se mueva este elemento, por ejemplo. En movimiento armónico simple van a ver el caso de un sistema masa-resorte, sistema con amortiguador, un modelo matemático físico. Entre ahí yo puedo determinar la aceleración y ustedes van a ver que cambia. Vean, la aceleración desacelera, es lo que decía su compañero. El sentido me indica que está acelerando, está desacelerando. En algún momento la aceleración vale cero, así. Entonces, esto es determinar, es más conocido como movimiento armónico simple, ¿no? Esto lo podemos llevar a un sistema movimiento armónico simple para describir el movimiento de este sistema. Entonces, por el momento llamaremos así. Es la tercera, bueno, la tercera derivada del vector posición, o es la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. ¿Ya? A eso llamamos segunda aceleración, pulso Hertz. Hasta aquí hemos visto las tres componentes. Me he olvidado representar el más importante, algo en común de estas tres variables, es el tiempo. ¿Alguien me puede decir qué es el tiempo? Antes de entrar, vamos a hablar un poquito del tiempo. En todas las formas que hemos visto en las tres, son funciones, vamos a llamarle funciones vectoriales, o sea, son vectores, o sea, pero el tiempo es un escalar. Acuérdense esto. Vean que nunca van a ver división entre vectores. Entonces yo decía, el tiempo, en todas las tres posiciones, el tiempo es un... ¿Quién puede definir tal vez el tiempo? Ya sea matemática, físicamente, o alguien por ahí no viene. Hay varias definiciones, ¿no? Tiempo y espacio, acuérdense.
Inge, Sí, estaría bien decir que es la sucesión de estados por los que pasa una materia físicamente. sucesión de pasos o Estados. procesos. Ujú. Estados. Por los que pasa la materia. ¿Alguien le puede verificar eso? Sucesión de estados de la materia. Está en el internet. Pero nosotros en matemáticas, ese es físico, ahora otros matemáticos, les digo, ¿no? Matemáticamente. Podría ser que también mide. Le digo, por lo digo, hay varias definiciones del tiempo, ¿no? Una cantidad, ¿no? Siempre medimos en segundos, han dicho en siglos, 11 horas. Es algo que va avanzando, nunca vamos a poder retroceder. Tal vez como tarea pueden investigar un poquito, pero vean, así como han hecho sus compañeros, está bien estados básicos, ¿no? Pero un poquito vean como, ya sea físico, matemático, cómo puedes relacionar el tiempo, como dice, estados agregados de la materia o estados de la materia. Es un proceso, ¿no? Pero matemáticamente pues, pueden ser como una tarea, ¿no? Y me pueden entregar después a mi WhatsApp, ¿no? Y voy anotando también sus tareas también. Ya, eso sí, eso es bien importante, eso lo voy a dejar como tiempo, porque yo sé que vamos a estar discutiendo con algunos físicos, ¿no? Físico, matemáticamente, ¿no? Otras carreras. Es amplio el tema del tiempo, ¿no? Y ustedes van a ver, siempre vamos a referirnos al tiempo, matemáticamente. Por el momento, solo voy a considerar como si fuese un escalar, una magnitud escalar, obviamente tiene magnitud, una cantidad, y he visto que el tiempo siempre toma valor cero o mayor a cero. Viendo las relaciones cinemáticas diferenciables, veamos así en forma diferencial. Ya hemos visto las tres variables, R, bueno, esta es más importante, velocidad y aceleración. Ya bueno, bien la cuarta, que es la segunda. Entonces ustedes lo analizan de esta manera. El vector velocidad derivada de R con respecto al tiempo, la aceleración V al tiempo. Si no me gusta manejar esa notación en forma diferencial, esto es decir, yo lo puedo derivar, puedo hacer esto, ¿no? En forma temporal. V, vector velocidad, es la derivada temporal del vector posición, o la aceleración es la derivada temporal del vector velocidad. Ahí está el puntito, les decía, el puntito encima del vector. Ahora, la aceleración también se ve como la vector aceleración como la segunda derivada del vector posición. Ahí está. Dos puntos representan, ¿no? Esta es la segunda derivada temporal. Bueno, dos veces derivamos al vector posición. Hasta aquí yo puedo, con estos vectores, ustedes ya conocen bien que son vectores, nosotros voy a un momento manejar esa notación. Si no hay la flechita, significa que este es módulo del vector velocidad. Puedo manejar estas dos notaciones. El módulo de la aceleración, vector aceleración. El módulo del diferencial de velocidad, vector velocidad. El módulo del vector diferencial, el vector diferenciable, ¿no? El diferencial de R en esta notación. Ahora, como al ver que estos son son división, este puede pasar a multiplicar. Vean aquí, este puede pasar a multiplicar. En este igual, este puede pasar a multiplicar, este pasa a multiplicar y se forma una ecuación diferencial, o bueno, una ecuación con dos integrales, ¿no? Esto puedo demostrar aquí. La última, esta de aquí, ¿cuál? Esta, trabajamos con esta primero. Por definición, el vector aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Pero si multiplico, vean que a esta ecuación vamos a multiplicar por el producto escalar. Primero, el producto escalar, ambos. Al primero, al segundo. Y vean estas. El producto escalar de A escalarmente diferencial R, el diferencial de R es el que hemos dicho, el de R está aquí, no se nota,
es igual al este vector, bueno, el diferencial de B corresponde al tiempo. Multiplicamos escalarmente por dr. Ustedes van a ver que este es producto escalar, y al ser producto escalar, ustedes saben cuál es una propiedad, es para encontrar ángulos entre dos vectores. Al tratar que es una escala, bueno, es una constante, podemos confundir esto, es el tiempo puede ir y pasa a dividir al vector R, en este cambio que he hecho. Este pasa a dividir, está. Este queda, el diferencial de B, producto escalar, dr respecto al tiempo. ¿Qué es esta definición? Nos va a dar el vector velocidad. Vean aquí, ya está. Aquí estoy manteniendo. Ahora aquí, al hacer eso, a ordenar esa variable, ven, A escalarmente diferencial de R es igual de B escalarmente, bueno, producto escalar con velocidad. Por la aplicación de producto escalar, al cambiar el orden, no pasa nada, B puede ir en este orden, y ahí está, B, producto escalar, diferencial de B. Puedo formar un ángulo entre A, el vector A, vector aceleración, vector velocidad. Llamaré beta. No le he puesto beta. No. Beta. Beta representa el ángulo que forma. Entonces recuerden, entre este vector, recuerden que el diferencial de R es paralelo al vector velocidad. Eso habíamos mencionado al principio, ¿no? El dr es paralelo al vector velocidad. Entonces, el dr con el A forma un ángulo y ustedes se acuerdan, el módulo del primero por el módulo segundo por coseno de beta. Estoy aplicando esta relación, esta identidad es producto escalar, ¿no? Por otro lado, el B, el vector velocidad, es el ángulo que forma este vector, y aquí necesito colocar el vector diferencial B. Y hemos dicho, el diferencial de B, esa variación de velocidad, es paralelo al vector aceleración. Aquí entonces está el vector aceleración, diferencial de B, perdón, y con B también forma el ángulo, forma un ángulo beta, ¿ya? Ahí está. Módulo del primero, está módulo segundo, y por el coseno. Y ahí voy a cancelar estos cosenos se me van. El módulo, ya hemos visto aquí, para no estar haciendo estas rayitas, digo, el módulo de A, ahí está, el módulo del vector aceleración por el módulo del diferencial del vector posición es igual el vector, módulo del vector velocidad por el módulo del vector diferencial de velocidad. Un poquito trabalenguas, pero van a disculpar. A diferencial de R es igual B diferencial de B. Esta ecuación está en forma módulo. Ya no hay la notación, vean, vectorial. Todo esto, hasta aquí he llegado a lo que es vector. Y aquí voy a hacer esta. Esta es la forma para encontrar una función, pero en forma de módulo. Y podemos despejar de ven, esta ecuación despejamos. A pasa a dividir, ya, B sobre A es igual diferencial de R con respecto a la velocidad. Pero esta es la más famosa. Esta es la forma en donde puede encontrar. Vean que aquí ya no están, vean que aquí ya omitió el tiempo. En cambio, en la primera sí está el tiempo. Entonces, esta es una demostración de dónde sale. A muchos decían, ya, por nx, si está en una dirección, claro, cumple, pero ya lo estoy demostrando en forma producto escalar, ¿no? O sea, cómo aplicar esta relación para llevar esta demostración. Entonces, en algún momento se utiliza una función de esta manera, o las que ustedes ya conocen. Estas las más importantes, o estas, ¿no? Entonces me voy a quedar con esta función, acuérdense, estas dos, y nos falta la segunda, la definición de la segunda aceleración. Ahora habíamos visto en forma diferenciable, ¿no? Han visto que es en forma diferenciable. Yo decía, dr respecto a, bien, es en forma diferenciable. Pero esto más a llevarlo en forma integral, ¿no? Cuando ya ustedes tienen esto, pueden integrar, ¿no? Pero vean que esto hemos visto en forma diferenciable, esto es derivable.
Entonces alguien va a decir, la derivada de R con respecto a la velocidad me va a dar esta relación B con A, ¿no? O sea, podemos utilizar esta o de la del tiempo. Ahora, en el caso que fuese integral, es decir, relaciones cinemáticas integrales, nosotros lo que hemos visto anterior y hasta aquí, vemos de esta manera, consideramos el tiempo inicial, y usted ya conoce el tiempo inicial, nuestra partícula describe esa trayectoria, va a un instante final, le corresponde también su vector velocidad. Ahí está, lo voy a resumir de esta manera. Para un instante inicial, tangente en ese punto, tangente nos da su velocidad instantánea como vector velocidad. ¿Bien? Para un instante final, le corresponde su vector velocidad, pero tangente, ¿no? Por definición, la velocidad es derivada de R con respecto al tiempo. Este pasa a multiplicar, vean, este pasamos a multiplicar y me va a quedar solo dr. Diferencial de R. Ahora, diferencial de R entre los límites, vean que es nuestro diferencial de R, habíamos dicho que es entre los límites de inicial. Vamos a integrar desde una posición inicial, para que sean unidades de longitud, una posición inicial R sub 0 hasta una posición final R, como vector. Aquí igual el tiempo. Esta es una función, puede depender del tiempo. En este caso, ustedes van a ver que al hacer esto me va a dar el desplazamiento. No sé si se van a fijar, nos va a dar el desplazamiento. Me va a dar el desplazamiento. ¿No? Si tengo en función del tiempo, me va a dar la longitud del desplazamiento. En este lado, me va a dar bueno, multiplicar velocidad por tiempo, aumenta el desplazamiento. Pero en los t sub 0 a t, en función del tiempo. Vean que estos los límites cumplen. R sub 0 le corresponde t sub 0, posición final, instante final. En forma para introducir esto, son los límites, ¿no? T sub 0. Yo voy a hacer un cambio de variable aquí un poco. Cuando es este caso, es más fácil integrar. ¿Qué pasa si quiero nuevamente integrar esta función? Pues un cambio de variable. En vez de llamarle entre t sub 0 a t, le voy a llamar tau. ¿Ya? En vez de llamarle t, el tiempo, llamamos t. Tau, obviamente es tiempo, ¿no? Entonces, r sub 0 está. El resultado de esta función es r menos r sub 0. ¿Está bien? La integral. Para este caso, te hemos llamado, vamos a este cambio de variable, llamado tau. Este de aquí, tau. Y a ese más le faltaría poner tau. Perdón, este más necesitamos poner tau. Ecuación 1. Ahora, otro lado, la aceleración es derivada de v con respecto al tiempo. Queda velocidad final menos velocidad inicial. Esto igual pasa a multiplicar, bueno, esto que vamos a multiplicar, me queda aceleración por el diferencial de tiempo. Tenemos que integrar. Esta es la definición anterior. Ahora, como vamos a hacer nuestro cambio de variable, vamos a formar, en vez de llamarle t, aquí, estas dos variables, voy a poner tau. Ecuación 2. Y ahora, una vez más voy a hacer cambio de variable. Al despejar la ecuación 2, tau llamó por cambio de variable u. Ya no solamente es la función, estoy cambiando. La vector velocidad, ya hemos llamado t, va a ser tau. Pero a este tau le vamos a cambiar por u. Ahí está. Entonces, vector velocidad en función de tau, velocidad inicial, ven aquí, vector velocidad es igual a aceleración por diferencial de u. Recuerden que u también es unidades de tiempo. ¿Ya? Unidades de tiempo. Entonces me va a dar esta relación. Si hacemos que 2 en 1, además que tiempo sub 0 sea 0, es decir, que parte de un instante inicial, 0, o parte del reposo, bueno, no por reposo, para un instante inicial, el vector, llamamos así, el vector posición, podemos llamar como, es igual, aquí vas a introducir, en la ecuación 1. Este pasa al otro lado a restar, aquí es igual, el vector posición es igual a su vector inicial, más la doble integral, bien, esa doble integral
de la aceleración. Aquí vamos a esperar esta relación. Van a haber dos integrales. Entonces, vean que lo he introducido entre paréntesis. Entonces, lo que hago es una doble integral. La primera debo hacer de esta manera. Primero debo esta integral resolver entre el límite de 0 a tau. Y cuando yo haga esa nueva función, la integral última es de diferencial tau hasta de 0 a t. Y ahí ya voy a hacer cumplir la ecuación 3. Entonces, esta es doble integral entre esos nuestros cambios de variable llamado u y tau. En momento rectilíneo esto se hace más sencillo, pero cuando quiero hacer en función del tiempo esta variable, pues, vean que aquí. Entonces el vector posición o la llamamos así. Vean las unidades de longitud, velocidad por tiempo nos da unidades de longitud, ¿no? Ustedes de acuerdo. Pero aquí vean que el tiempo siempre va a ser un escalar. Ahora, esta aceleración, yo decía, puede ser constante. Ahora, si es constante, saldría mejor pues la integral, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver esta relación. Si es constante, sale. Ahora, también A puede depender también del tiempo. En algún momento puede depender, justamente hemos visto como la segunda. Esta cuestión es más completo, ¿ya? Y finalmente, cuando hemos visto esta forma diferenciable, el módulo, este es el módulo, en módulo esta expresión, ustedes van a ver el módulo. El módulo, para no estar haciendo en forma vectorial, vean aquí, ahora sí puedo integrar. Hacemos una integral para velocidad inicial, módulo hasta el módulo de la velocidad final, es igual a diferencial de R, desde una posición R sub 0 a una posición final. Vean que los límites inferiores son las posiciones iniciales y los límites superiores son posiciones o instantes finales. Entonces, al hacer integral, ven aquí, esta integral, ustedes ven, es b al cuadrado entre 2 y reemplazan sus límites. Esta es dr. Nosotros lo voy a considerar como dr, hemos dicho que es un diferencial, pero yo en esta longitud, ustedes van a ver que estos dos instantes son, no puedo llamarle dr o delta r, porque quiero conocer la longitud o el desplazamiento. Entonces voy a cambiar esta variable en función de la longitud S. Llamaremos S la longitud. Entonces ustedes se recuerdan la ecuación 4 es la velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la integral aceleración por el diferencial de S. Pero ustedes recuerdan, este de S es aproximadamente dr. Entre R sub 0 hasta R. En cinemáticos se acuerdan que era la aceleración por el desplazamiento. Eso es muy parecido a la ecuación 4. Ahora, ahí está nuestra relación. En el caso de fluidez en cinemática, bueno, momento rectilíneo, ahí voy a definir. Primero definir este. El punto definan este instante. R sub 0, bueno, la posición, aquí es el observador, le corresponde su tiempo inicial y ahí le corresponde su vector velocidad. Vean que ya no es el módulo. Yo sé que es vector, pero como van en una dirección, entonces no es necesario colocar el vector. Para otro instante inicial, tiempo t final, le corresponde también, bueno, su vector posición final, le corresponde su vector velocidad. El cambio de estas dos velocidades, ustedes recuerdan, el cambio de estos dos me tenía que dar la aceleración, dependiendo. Si esta aumenta, entonces la aceleración va en ese sentido. Y entonces, para el caso del movimiento rectilíneo, cuando t inicial vale 0, esta R, quiero conocer esta posición para un instante final, es igual a R sub 0, ¿está? Va a ser igual. Velocidad final por ese instante. Como ya el tiempo ya sé que es delta t, entonces para mí es t sub 0. Entonces lo que él se ha desplazado a esta partícula ha sido esta diferencia, ¿no? Este sería nuestro desplazamiento.
y otro es muy distinto a la posición. La posición final es R. Ya de aquí viene esto. Si esto yo despejo, si hago la resta R menos R sub 0, me da la distancia que recorre esa partícula. En el caso de velocidad, la velocidad es la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, o sea, haciendo la relación cinemática, no sé cuál, más la aceleración por tiempo. Y de atrás. Y la posición final es igual a la posición inicial, la velocidad inicial por tiempo, más u medio la aceleración tiempo al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces, aquí depende del signo, el sentido, más 2 veces la aceleración por esta diferencia de vectores. O sea, la distancia que se corre, esa longitud, o la distancia que se corre es R final menos R inicial. Entonces, esto es lo que ustedes conocen, pero viene de esta definición. Entonces, el vector posición, perdón, vamos a ver esta ecuación, hemos visto, es la ecuación 4, la ecuación 1, también, pero la 2 es la que me interesaba. Ustedes despejan la ecuación 2, aquí sale la velocidad final, velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, ¿no? Esa es la ecuación 2, esta. Esta es la manera más sencilla para el caso de eso, pero en el caso que sea, por ejemplo, un caso circular o una trayectoria o en el espacio, ya no me va a ser tan fácil describir, ¿no?, estos vectores, ¿no? De esto vamos a rescatar algo, siempre. Para el caso que sea aceleración constante, digamos, ¿qué pasa si la acción es constante? Yo decía, ¿qué pasa si la acción es variable en el tiempo? En el caso que la acción es constante, yo puedo derivar esa función, la A, me va a dar, bueno, me va a dar una recta, por ejemplo. Derivar A, la aceleración, derivamos, pero al revés, forma integral. Si te integras una constante y nuevamente integras, me va a dar primero una recta, luego me va a dar una parábola. Entonces, veamos en el primer caso. El vector posición R versus tiempo. Este me va a dar una parábola, en el fin, R versus tiempo. Vamos a verificar. R es función del tiempo y A es constante, B sub 0 constante, R sub 0 es constante y corresponde a una parábola. Ahí está, una parábola. Hacemos cumplir. Cuando T vale 0, está, T vale 0, R, intersecta en este eje R sub 0. Eje de las abscisias y ejes de las ordenadas, ¿no? Llamamos así. En el eje, caso de vector velocidad versus tiempo, es cuando T vale 0, es igual B sub 0, ven aquí, intersecta B sub 0 en el eje de las ordenadas, y es una recta, una función lineal. En el caso de la aceleración versus tiempo, hemos dicho que la aceleración es una constante, es una recta, o sea, tiene una aceleración constante, y puedo tomar para cualquier valor instante t, cualquier valor, la aceleración se mantiene constante. Entonces vean una recta horizontal. Y la pregunta que les decía a unos compañeros, en el caso de que sea la aceleración variable, ¿qué pasa si fuese en el caso de variable? ¿Cumplirían estas ecuaciones? Depende, ¿no? Aquí podemos decir que esta aceleración sea ya no es constante, sea una recta, por ejemplo. ¿Qué pasa si fuese una recta, una recta inclinada, con pendiente? ¿Cumpliría estas ecuaciones? Pregunto. No, ya no cumpliría, ¿no? Tenía que ir por la definición anterior, claro que no una recta, entonces tenía que ser nuevamente la forma integrar, digo, ¿no? Ya tengo la función esta, ya puedo integrar. Luego tengo que integrar, luego integrar y encuentro, bueno, primero integrar, la aceleración me va a dar esto. Luego integras y encuentras la función que corresponde. Obviamente va a ser una curva. La otra va a ser una recta, la velocidad va a ser una curva y la otra también va a ser curva, ¿no? Ahí puedo ver que sí, ya no es constante en ese caso. Ahora, no siempre eso. ¿Qué pasa si la aceleración tiene saltos? Es decir, ¿qué pasa que en algún momento se acelera y pum, cae la aceleración? En el caso de que la aceleración no sea constante, ahí me dijo, no, la aceleración
cambia de sentido. Justamente la respuesta era esa, cambia de sentido. Entonces ahí lo puedes considerar que la aceleración puede ser positiva o negativa. Y entonces en ese caso son movimientos con saltos. ¿Ya? Ahí es un poco más, forma de escribir, ¿no? Pero son saltos. Entonces esta es la relación cinemática integral. Veamos este ejemplo. Mañana voy a hacer ejemplos con una pizarra. No se preocupen. Mientras dice, veamos este ejemplo. Un objeto muy pequeño se mueve una trayectoria rectilínea con velocidad en función de la posición y se conoce la gráfica espacio recorrido en función del tiempo. Es el primero. Vector velocidad en función del tiempo. El espacio S dice en función del tiempo. Especificar la gráfica aceleración en función del tiempo para este tipo de objeto. Primero puedo ver qué gráficas son. Velocidad versus, en este caso ya no me da tiempo, pero sí el tiempo, aquí tengo, sí puedo encontrar S, el espacio, bueno, pero está en función. Lo primero podría ser que esta de aquí es una parábola, me dan sus límites de sub 0 a S sub 0. En la otra gráfica, velocidad versus espacio, es una recta y una recta constante. Entonces, primero tenía que ser por intervalos. De un intervalo, desde un tiempo 0 hasta un intervalo t sub 0. Primer paso, tal vez, construir esa gráfica. En el caso del espacio o desplazamiento, llaman algunos versus tiempo, el intervalo es de 0 hasta t sub 0, ¿ya? Entonces voy a tomar una función que corresponda entre estos intervalos y ustedes podemos ver en el primer caso. Bueno, esta primera, la ecuación 1. Veo que es una ecuación, una recta. Entonces, la recta P en función de S. Si ustedes conocen, estos son valores conocidos. La tangente, ustedes recuerdan, parte es una recta, representa. La tangente sería B sub 0 entre C sub 0. Está bien, este valor, la tangente. O la pendiente de esta recta, representa esto. Por S, ecuación 1. Para el segundo, consideramos que parte en el origen de esta parábola, entonces es una parábola. Puedo hacer la ecuación de una parábola y voy a hacer análisis. Bueno, aquí tenía que estar la pendiente. S sub 0 sobre T sub 0 al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Ustedes van a ver que si yo hago el análisis dimensional, se van los tiempos y solo queda S sub 0, ¿no? Podemos verificar la ecuación 2 o aplicar la ecuación de una parábola. Verificamos eso. Entonces, la ecuación 1 y ecuación 2. Ahora, en este tipo de problemas, vean hacer lo siguiente. ¿Cuál de las relaciones cinemáticas podríamos usar? ¿Forma diferencial o integral? Vean que esta es una función S y lo voy a introducir en la ecuación 1. S. Al introducir S1, puede ser en forma integral o diferencial, pero un poco para simplificar, S introduzco en la ecuación 1. Y es S, y ahí voy a introducir que va a ser en función del tiempo. Introducimos 2 en 1, se cancela S sub 0, se va a este sub 0, y me queda la ecuación 3. Entonces la velocidad, la velocidad está en función del tiempo al cuadrado. Por definición, ustedes ya se acuerdan, si me piden encontrar, dice, la aceleración en función del tiempo, lo único es derivar esta función. Por definición, A es derivada de B con respecto al tiempo. A, entonces derivamos esta función. Estas son constantes, recuerden, estas variables, desde aquí que estoy marcando, son constantes, valores conocidos, mantenemos constantes, y nuestra variable es el tiempo al cuadrado. La derivada de t al cuadrado es 2 veces t. Ese es en el tramo de 0 a t sub 0. Ahora, en el intervalo
ya sea mayor o en cualquier valor a t mayor, un tiempo cualquiera, t, o mayor o igual, o mayor a este punto, s. Usted ve en la gráfica, la velocidad se mantiene constante. Aquí igual es, S también se mantiene constante, S sub 0. Si hago lo mismo que lo anterior, aquí van a ver que al derivar, aquí ya no puedo introducir S, ven que es constante. Si yo derivo esta función, que es una constante, A es, B es una constante, esta es constante, al derivar es 0. Y debo ahora especificar la gráfica. ¿Cómo será la gráfica? Veo la ecuación, esta definición, verificamos la aceleración en función del tiempo. En el primer tramo, de 0 a t, construye esta gráfica, los límites t sub 0 le corresponde, cuando t sub 0, vean aquí, cuando reemplace t sub 0, ¿cuánto me quedaría? T sub 0 se va con t sub 0 al cuadrado, me quedaría 2 veces b sub 0 sobre t sub 0. Este sería en el punto de los ejes de la ordenada. Y en el caso de intervalo mayor a t sub 0 o mayor a t sub 0, por cualquier intervalo hasta tiempo infinito, vemos que es 0. Entonces aquí no puedo decir que es, no tengo que marcar. Entonces estoy trazando aquí una línea. Y esta línea superpuesta en este eje solo es indicando que es 0. Entonces así sería mi gráfica completa. Muchos no colocan eso, yo que me acuerde, ¿no? Usted decir, ya, es 0. Pero este salto no colocan. En esta gráfica sí hay un salto. En esta gráfica representa un salto. Vean que la aceleración es una constante. No es constante aquí, es variable. Y hay un salto. Y aquí la aceleración se hace 0. Con estas dos gráficas. Entonces, primer paso, que ustedes hagan, tienen que definirse los intervalos de tiempo de un intervalo 0 a un tiempo t sub 0. Y describir una función que puede satisfacer estas dos gráficas y ver si puedo integrar o puedo derivar alguna relación, ¿no? En este caso, solo he hecho reemplazar 2 en 1 y la ecuación 3 la hemos derivado para encontrar la aceleración. Este es en el caso de las gráficas. Vamos a ver más ejemplos de este tipo de gráficas en donde encontrar esto. Y en algún caso, cuando ustedes se acuerdan, el método de integrar es encontrar el área. Yo decía, ¿qué representa el área bajo la curva? Entonces, también lo vamos a ver de esa manera mañana. Por ejemplo, este ejemplo es bueno, es para el repaso para ustedes. Esto es para el caso de una partícula. Cuando tienes una partícula y tienes todas las gráficas, la cinemática, puedes construir estas gráficas. Obviamente aquí no se han dado los límites, los valores conocidos, solo he dado en forma algebraica. En el caso de que sean partículas de encuentro, por ejemplo, ustedes pueden aplicar ya sea en caída libre, movimiento rectilíneo uniforme o movimiento parabólico, etcétera. Vamos a aplicar algunas relaciones que vamos a más llena. Veamos este caso, un niño suelta desde el reposo una pequeña pelota desde la azotea de un edificio de altura h conocida, simultáneamente otro niño situado en la vereda del edificio lanza verticalmente otra pelota con una velocidad v sub 0. Determinar la posición medida desde la azotea a la cual ambos chocarán en el aire, ¿no? Puedo hacerlo de forma vectorial. Vemos que este es un movimiento rectilíneo, bueno, caída libre, pero una dirección. Puedo definir un vector, un sistema coordenado, llamamos un punto conocido, Y o Z, forma vectorial, y como son, solamente voy a introducir el signo nada más. Entonces lo que hacíamos es esto, me está pidiendo desde la azotea cuánto es esta altura H, conocen H del edificio, desde esa azotea, y simultáneamente, dice muy claro, dice simultáneamente, vamos a decir, al mismo tiempo, parten esas dos partículas, llamaré A y B, y va a haber un punto de encuentro. Entre estos dos, no puedo decir, como es
hay lo que es la aceleración, es el vector aceleración, es igual a la gravedad, ¿ya? Esta gravedad. Yo puedo considerar el desplazamiento. Puedo llamar posición final, pero en este caso llamaremos desplazamiento. En el B tiene un desplazamiento H mayúscula menos H. El vector, el A tiene un desplazamiento H. Y ustedes van a acordar esto un poquito para que no quiero complicarlos en forma vectorial. Si no, lo voy a hacer H, nosotros llamamos desplazamiento. Muchos dicen altura, pero más conocido como desplazamiento. Puedo decir de la posición inicial hasta una posición final, ¿no? Es la diferencia, hemos llamado esto. Su vector es igual, velocidad inicial por tiempo más un medio, gravedad por tiempo cuadrado. Ahora, ¿de dónde viene más? Este tiene un desplazamiento, coincide con el sentido de la aceleración. G es la aceleración. Como tiene el mismo sentido que el vector de desplazamiento, entonces puedo llamar que es positivo. De ahí viene este término más, bueno, más esto, y es igual a la gravedad. Como parte del reposo, bueno, si parte, cuando el niño suelta desde el reposo, a B sub 0 vale 0. Entonces, H vale 1 medio G por tiempo al cuadrado, 1, ecuación 1. Para B es este desplazamiento. H sub B es el desplazamiento, velocidad inicial de B, se conoce A, pero aquí vemos que este es el desplazamiento y el movimiento es opuesto a la aceleración. La aceleración es opuesto, menos un medio la gravedad tiempo al cuadrado. H sub B es esto, solamente copiamos el desplazamiento de B, diferencia de H mayúscula menos H. Pero este sí tiene velocidad inicial. T sub 0 por T menos un medio gravedad T al cuadrado. Si ustedes reemplazan esta ecuación en la ecuación 2, ahí no podemos decir que se van a cancelar, ¿no? O sea, ven aquí este pasa al otro lado, menos un medio gravedad tiempo al cuadrado, menos un medio, estos son iguales. Aquí sería 1. Aquí se cancela, perdón, se cancelan estos dos. Un medio menos un medio se cancela y eso queda H mayúscula es B sub 0 por T. Ecuación 3. Y T, ustedes ven aquí, T es el tiempo. ¿Dónde podemos encontrar el tiempo? El tiempo de vuelo para ambos. El T es el tiempo de encuentro o tiempo. Y ahí está H. Lo podemos despejar. T, me piden encontrar la ecuación H, ¿no? Despejamos T de la ecuación 3. Ecuación 3. Y reemplazo en la ecuación 1. Y entonces quedaría H minúscula es un medio gravedad. Y eso en términos al cuadrado. H, B sub 0, todo al cuadrado. Y ahí está. Lo puedo, o bien de esta manera, H minúscula, G, H mayúscula, entre 2, B sub 0 al cuadrado. Es este. Ahora aquí, ¿por qué no he puesto en forma vectorial? Aquí me va a decir, yo lo puedo analizar por un sistema coordenada Z y su vector unitario, diciendo que voy a entrar ahora al siguiente tema, son hacerlo en forma vectorial. Entonces, para ello necesito conocer un sistema llamado sistema rectangular o uniaxial, es decir, en un sentido. Entonces, veamos un poquito eso y este para caso de movimiento de traslación. Ahora, ¿qué pasa si nuestro movimiento es angular? Veamos un poquito de movimiento angular. Movimiento angular. Ustedes recuerdan que un movimiento circular es un movimiento que tiene una, ¿no? Puede tener, describe una longitud. Pasemos a lo que es movimiento angular. Entonces hemos descrito lo que es el movimiento de traslación, digamos. En el caso de traslación, podemos ahora ver la parte de movimiento angular. Esto se aplica no solamente a movimientos, trayectorias que sean circular, puede ser también elipses, pueden ser tipo parabólicos, por ejemplo. Si considero parabólico
en algún segmento de esa longitud, puedo considerarlo como. Entonces, cuando veamos este caso, veamos en el plano, ¿no? Tenemos una superficie en el plano. Sobre ese plano describe una trayectoria, o sea, van a ver un plano, una partícula. Entonces ahí voy a describir un sistema coordenado en ese plano. Dos ejes están en ese plano y un eje está perpendicular a este plano. Lo primero, un eje siempre perpendicular a este plano. Describo el vector posición, llamándose así. Si yo parto de T sub 0, describo esta longitud, R, vector posición, y R para cualquier instante final, para el tiempo. Estos dos vectores, ven aquí, se van, describen, ven, este vector, vemos que este vector va variando en el tiempo. Para un instante va a tener una variación, o llamamos un ángulo, describe un pequeño ángulo, delta t, no tan pequeño, delta t. Entonces, entre dos vectores hay un ángulo, llamamos delta t. Bueno, delta tita, perdón, delta tita es nuestro ángulo. Y ustedes recuerdan el vector velocidad y vector, bueno, vectores velocidades que son tangentes en esos instantes. Entonces, este tita, bueno, esta variación de ángulo entre estos dos vectores, y vean que está en el plano, me va a dar el famoso vector, y si lo divido, delta t, respecto al tiempo, me va a dar el vector velocidad angular o rapidez angular media. Entonces, la rapidez angular media es, bueno, el módulo, es también un vector, es que decirles también es un vector, es la variación de tita con respecto al tiempo. Si pasamos al límite, esta función se queda como omega, límite de delta t tiende a 0 de esta función, me va a dar como el diferencial de tita con respecto al tiempo. Entonces, omega es la velocidad angular instantáneo, es decir, tita punto es velocidad angular, o es derivada de tita con respecto al tiempo. En forma vectorial, se puede demostrar, como estoy hablando en el plano, si estoy en el plano, va a tener una velocidad angular instantánea, justo en este eje. Omega está en este plano. Ahí está. Eso por el momento vemos. Entonces, este delta t, acuérdense que es el desplazamiento angular o el ángulo que también dicen en forma, pero ya lo vamos a llamar como desplazamiento angular, por eso se conoce como una flechita. El sentido de este me está indicado, si uso la regla de la mano derecha, ustedes ponen la mano derecha el dedo pulgar y cierran con sus dedos, hacen un puño y el dedo pulgar apunta perpendicular al plano. Ahora, ese es nuestro elemento. Entonces, esta forma vectorial está. Lo voy a resumir de esta manera. Para pequeños ángulos, bueno, este delta t lo paso como un pequeñito ángulo que no se nota. Delta t aquí está. Está un vector posición t y vector velocidad. Y ahí está. Omega siempre va a ser perpendicular al plano, ¿ya? Al plano del desplazamiento angular. Entonces, tita es nuestro desplazamiento angular. Ahora, ahí está, vamos a ver, velocidad angular instantánea. Omega es igual, diferencial, es la derivada. Y como es vector, me da un vector unitario. Si se fijan, un vector normal. Este vector normal es un vector unitario. Es un vector unitario al plano, se ha mencionado. Entonces, cuando vean este omega, es derivada del vector tita respecto al tiempo, pero tita lo puedo descomponer. Al decir tita, este también es vector. Justamente coincide el vector, aquí me falta colocar, no sé si puede estar, el vector tita. Lo descomponemos con la normal. Eso nada más. Tita es tita el módulo con vector normal. El normal sale porque el normal es una constante si el tita es variable con el tiempo. Por otro lado, el vector velocidad, hago relación. Vector velocidad
relaciono con el vector R. R, ustedes algún rato ustedes conocen como el radio, pero no es un radio instantáneo. Entonces, este movimiento, ahorita vamos a ver, solo voy a hacer de esta manera. El producto vectorial omega por R me va a dar el vector velocidad. Esto es lo nuevo para ustedes, algunos. Este producto vectorial me va a dar, o sea, este sentido, ¿ya? Ustedes igualmente utilizan la regla de mano derecha, analizan omega por R y me da el vector velocidad instantánea. O sea, ya al tener esta dirección, tengo esta magnitud, puedo encontrar esta magnitud. La aceleración angular es nada más la derivada de esta función con respecto al tiempo. Alfa es la aceleración angular, derivada de omega con respecto al tiempo. Para el momento angular también podemos, como en el anterior caso, se puede usar las mismas relaciones cinemáticas. El desplazamiento angular final es igual al desplazamiento angular tita inicial, la integral de omega por el tiempo. Para omega, la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial, la integral de la aceleración por el diferencial de tiempo. Y el desplazamiento final, bueno, de otra forma también, si no quiero usar esta, podemos usar como desplazamiento angular final, tita inicial, omega inicial, tiempo, y aquí está nuevamente la doble integral que les decía, ¿no? Si alfa es constante, entonces más fácil esto sale como constante, pero si alfa es variable en el tiempo, tengo que calcular esta integral, nuevamente la integral, la segunda al final, ¿no? Es una integral doble. De esto quiero rescatar esta ecuación. Más adelante vamos a ver cómo descomponer omega y descomponer como el módulo. Ven que este es el módulo del tita por el vector unitario normal. Y este es el vector velocidad, tangente, bien en forma vectorial. Y finalmente, antes de mañana vamos a continuar, pero he mencionado bastante de un sistema coordenado. No es hecho de forma general, lo hecho, podemos aplicar. Un sistema coordenado, su característica es que sus ejes forman entre sí 90 grados, lo más importante. Uno de los más importantes es el sistema coordenado rectangular, o llamado cartesiano, y tienen asociados sus ejes I, J, K. En el eje X, ustedes van a ver siempre el I, en Y van a ver el eje J, y en Z el vector unitario K. Igual, ubico un punto, mi observador, el punto O, no es 0, sino el observador ubico un punto O. También hemos ubicado un punto P, ¿se acuerdan? Y entre la traza de este punto a este punto, y hemos llamado el vector posición. Al derivar esta función, vamos a encontrar la vector velocidad y la aceleración. Ahora, las posiciones de estos dos vectores, ya, sí. X, Y y Z son direcciones coordenadas rectangulares y J y K son vectores unitarios. Ahora, ¿por qué digo que son constantes? Estos ejes coordenados, hace rato vimos que el sistema en el sistema movimiento angular, puede girar, o sea, podemos girar. Pero este sistema coordenado IJK o XYZ no van a girar respecto al plano XY o XZ o YZ. No gira. Tampoco este punto se va a trasladar. Por eso digo que los vectores unitarios son constantes. En el caso del sistema rectangular, de ahí viene, es lo más importante. No se traslada y no rotas respecto a ningún eje. Entonces, al decir que son constantes. Pero sabemos que un vector posición respecto al eje OP, digo, aquí falta el P, pero un punto O hacia P, tiene las siguientes coordenadas. Al inicio mostré. Tiene las coordenadas X en Y, más Y en J, más Z en K. También depende mucho. Si este estaría en el primer cuadrante, ¿no? Puedo cambiar la posición también en el otro cuadrante que sea la posición en X negativo, podríamos decir también que esté negativo, menos X, entonces depende de las coordenadas en donde me dé.
Esta es la forma vectorial, x en y más y, j más z acá. La otra forma de también escribir es r, el vector posición, es igual, en paréntesis, x, y, z. Estoy indicando que están en las coordenadas y, j, k, ¿no? La otra forma. Ahora, si esta ecuación 1 la derivamos respecto al tiempo, digamos que si yo conozco el vector posición y x, y z son variables en el tiempo, por definición, derivada de r con respecto al tiempo, ahí aplicamos el concepto del producto en cálculo diferencial. X es variable y es constante. Derivada del primero, x punto, por la segunda sin derivar. Nuevo anterior, si veo que y es variable, entonces tengo que poner x por y punto. Entonces aquí ya no es necesario representar. Más y. Este producto, como ya sé que j es constante, solo derivo y punto por j. La tercera igual, z es variable, k es constante. La derivada de este producto es z punto por k. K, entonces ahí está. Son tres relaciones, ya tengo. La ecuación 2. Ese sería el vector velocidad, como la derivada de la primera. Mantengo los vectores unitarios y jk. Nuevamente puedo derivar la ecuación 2. Por la definición, derivamos esta ecuación. Derivan igual. X punto sigue siendo variable. X punto es variable y es constante. Queda x 2 puntos por y más y 2 puntos, segunda derivada de y, por j más z 2 puntos o derivada de z, segunda derivada de z, por k. Esta es la otra forma de representar la vector, digamos así. Si me da una función r, esta r puede escribir la trayectoria en función del tiempo, se puede construir. Y al derivar, puedo encontrar la velocidad. Nuevamente puedo derivar la ecuación 2 y encontrar la aceleración. Entonces, no olvidemos que x punto es derivada de x con respecto al tiempo. Y punto es derivada de y con respecto al tiempo. Z punto, derivada de z con respecto al tiempo. Hasta aquí yo puedo también encontrar, también se puede determinar los módulos. Ya saben cómo encontrar el módulo de la velocidad, aceleración. Es raíz cuadrada, como hemos dicho, raíz cuadrada de la suma de cada componente. En el caso, por ejemplo, de movimiento rectilíneo, es más fácil encontrar la distancia, la longitud. En el caso de un movimiento circular, se puede determinar también la longitud. Usted sabe que es un segmento. En el caso de un movimiento parabólico, nunca les han dicho, encuentra la longitud de la trayectoria. Entonces, considero un elemento diferencial de desplazamiento. Bueno, esto es un gráfico resumido. El DR, bueno, DR, el delta, bueno, voy a asumir que esta curvita pequeñita es el delta S, para elementos bien pequeñitos, que representa como un cubito. El dx, dy, z, dz, entonces dr es igual a ds, la curva. O sea, es aproximadamente iguales. Al decir que dr, o sea, dr es el desplazamiento. El dr tiene componentes dx, dz, dy. Entonces, de aquí yo saco esto. Ustedes van a ver como Pitágoras, lo vean así. El ds o dr, este sería el ds o dr al cuadrado, es la suma al cuadrado de cada componente. X al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. Ustedes ven, esto es nomás Pitágoras, ¿sí? Como si fuese un cubito, ¿no? Ahora, aquí lo que voy a añadir, esto que estoy marcando ahorita es para encontrar este desplazamiento, esta distancia, ponemos así, pequeñita, en función de x, en función de x y z. Pero a esto lo voy a añadir, voy a multiplicar y voy a dividir por el tiempo. Pero aquí, pues, como no es vector, solo estoy multiplicando. No es producto escalar, no es producto vectorial, por si acaso. Es multiplicación, tiempo al cuadrado sobre el tiempo, dividimos el tiempo al cuadrado. Y ahí voy a hacer esto. Voy a dividir voy a hacer que divida a x, divida a y divida a z. Y como son al cuadrado, no es segunda derivada, segunda derivada, no, solamente es
al cuadrado, dx al cuadrado. Y entonces, la derivada de x con tiempo es x, derivada de x, hemos quedado que es x punto, segunda derivada de x con respecto a tiempo. Y ahí está, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Y si yo saco la raíz, vean aquí, voy a sacar la raíz, no lo he hecho directo, la raíz, como es escalar, sale, se cancela el cuadrado, y ahí está, el tiempo, diferencial de tiempo. Entonces, aquí he encontrado L es la longitud. Si yo integro esta función, me va a dar la longitud total desde un intervalo de tiempo, desde 0 hasta un tiempo final. ¿Raíz de qué? De x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Y vemos que todo en función por el diferencial de tiempo, ¿no? Esta es la longitud que debemos usar, ¿no? O sea, la longitud que ha recorrido, ya sea la partícula, en función de las velocidades. Vean que aquí es velocidades al cuadrado. En algún momento va a decir velocidad es constante, y en otro va a decir que la velocidad es variable, entonces, pero en función del tiempo. Este se hace más sencillo en el caso de un movimiento circular, ¿no? Por ejemplo, puedo encontrar las variables y puedo decir, ya no necesito decir cuántas vueltas ha dado, ¿no? O sea, directamente introduzco mi función y se puede determinar el tiempo, ¿no? La longitud que recorre. Entonces me quedo hasta aquí. Mañana entraríamos a hacer ejemplos de este tipo de problemas en gráficas y sistemas coordenados, algunas aplicaciones. Y a las siguientes semanas vamos a ver otros sistemas que complementan. Bueno, hay que saber cuándo aplicar ese sistema coordenado, en qué caso de problemas. Solamente está la definición, esta ecuación 1 y 2 y 3. Y en el caso de la ecuación 4, cuando quiero encontrar la longitud de trayectoria. A decía, más importante, sus ejes vectores unitarios y JK son constantes, es decir, no cambia de magnitud, o sea, no de dirección, pero no cambian de dirección o sentido. Y siempre se mantiene esa dirección en el tiempo. Pero en el caso de que cambie su vector unitario, esta definición que estoy marcando tenía que ya considerar la regla del producto, como el cálculo 1. Y el problema es encontrar esa derivada de un vector unitario, que lo voy a ver más adelante la siguiente semana. Y ahí está el problema, o sea, cómo encontrar este vector unitario. Esto sí puedo determinar, pero no es tan sencillito cuando yo derivo un vector unitario. Lo vamos a ver las siguientes clases. Y hay problemas que se pueden resolver más directos, forma diferencial, como el cálculo 1 o cálculo 2. Y si no quiero usar esos métodos, puedo usar estos métodos, solamente aplican, reemplazan estas fórmulas y derivan. Y nada más en ese caso. No sé si alguna consulta tienen hasta aquí. Mientras estemos acabando, entonces, esto es hasta aquí. Esta mañana voy a complementar, bueno, lo voy a subir a la presentación. Temas coordenados, la primera parte y la segunda parte. Voy a hacer también problemas con una pizarra y con unos ejemplos, ¿no? Para todo lo que he hecho un resumen. Ahorita es un poquito aburrido hacer esto. Yo sé que por eso no me han contestado. Pero cuando yo lo voy a hacer, describo cada elemento, entonces ahí van a tener que practicar obligatorio un ejemplo, cómo se construye. Es un poquito pesado esta parte, más van a ver solo el cálculo 1, algo de funciones vectoriales, ¿no? Algunas propiedades y algunas definiciones que ustedes ya conocen de vectores, ¿no? Cuando se hace el resto. Les decía, no he podido, no sé si ustedes han tenido problema, o bueno, yo no sé si tengo el problema, es el que ya no puedo grabar en el Meet. Queríamos hacer las clases en el Meet. Vamos a usar el Classroom. Les voy a dar en un momento el acceso para el Classroom. Y yo quiero hacerlo por Meet, pues porque ahí más rápido mando el enlace y ya pueden ver la grabación. En mi caso ahora yo he visto que no puedo grabar en el Meet y eso que tengo la cuenta, no sé qué habrá pasado. Ya no puedo grabar la clase.
hasta que se solucione eso, yo creo que, no creo que soy el único, que son varios, he preguntado eso, también creo que varios colegas que tienen ese problema. Hasta que se solucione ese problema, yo les pediría por el team nomás, porque creo que en el team no hay límite. En cambio, en el Zoom creo que son 100 y se cierra el Zoom. Entonces prefiero usar el team por el momento. Y he creado un canal para el Teams, para que ustedes ahí, yo grabe, automáticamente se guarda, ¿no? Ya no tengo que estar exportando, subiendo. Entonces, si quieren ver las clases de hoy, digamos, lo voy a subir al Teams. Directamente se graba, ¿no? En el Teams. Pero las tareas y la práctica, el material, lo voy a subir a Classroom. Ya, eso nomás quería decir. Todo lo que es prácticas, nuestras tareas o examen va a ser mediante Classroom. Solamente lo que es esta clase video va a ser por el Teams, ¿ya? Está bien, ingeniero. Gracias. Listo, Inge. Que les vaya bien. Entonces, mañana continuamos haciendo algunos problemas y ejemplos. Está bien, Inge, hasta mañana. Listo, Inge. No se olviden, un mensajito, por favor, a mi personal, a mi celular, los que han participado. Creo que eran 3 jóvenes. Quien les he preguntado, ya, por favor, los que han participado, a mi celular, por favor. Listo, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge, mañana, ¿qué hora es la clase? Disculpa. 8 de iguales, 8 de la mañana. Gracias.